Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre un método muy sencillo para resolver ecuaciones diferenciales parciales, una de las tantas que hay, que es la ecuación diferencial parcial de Laplace, y este método sencillo se llama el método de relajación. Este método de relajación es muy común, es muy sencillo, simplemente es para hacerse una idea de cómo podemos resolver una ecuación diferencial parcial, y se podrá generalizar otro tipo de ecuaciones dependiendo de la situación, o en casos dados pues también se les explicará o se les nombrarán algunos métodos más avanzados. ¿Cuál es la idea? Una ecuación diferencial parcial normalmente relaciona ecuaciones derivadas parciales. Tenemos una formulación general como la que se ve aquí arriba, y esta formulación general les dice a ustedes que pues pueden tener, digamos, como funciones a, b, c, d, e y f que les van a caracterizar su ecuación. Dependiendo de los valores de esas funciones o estas constantes, pueden ser funciones o pueden ser constantes, el comportamiento de su ecuación diferencial va a ser completamente diferente. En particular, en la teoría de ecuaciones diferenciales parciales se estudia que si hay un discriminante, y si este discriminante, que es a por c menos b al cuadrado, es mayor que 0, la ecuación es de tipo elíptica y su comportamiento es completamente diferente a, por ejemplo, las ecuaciones parabólicas. El ejemplo típico de una ecuación elíptica es la ecuación de Poisson, que se reduce a la ecuación de Laplace cuando tenemos aquí la densidad igual a 0. Una ecuación parabólica, por ejemplo, es cuando tenemos que a por c menos b al cuadrado es igual a 0. Y aquí aparece la ecuación, por ejemplo, del calor. Y una hiperbólica es cuando a por c menos b al cuadrado es menor que 0. Y un ejemplo típico y paradigmático es la ecuación de onda. Dependiendo de si estamos en elípticas, parabólicas o hiperbólicas, la solución cambia completamente y el método de aproximación también. De manera que uno lo primero que debe hacer en este tipo de estudios es identificar qué tipo de ecuación es la que está tratando de resolver. Como les dije, en este caso nos vamos a restringir a las ecuaciones elípticas, en particular a la ecuación de Laplace, y para ustedes va a quedar como ejemplo la de Poisson. Bien, ¿cuál es nuestra idea? Uno de los ejemplos paradigmáticos de la ecuación de Laplace pues es el potencial electrostático. En este caso queremos precisamente resolver cómo es el potencial electrostático de una configuración dada. Por ejemplo, acá tenemos que es una grilla cuadrada o rectangular, y en los bordes vamos a introducir unas condiciones de frontera que van a anular el potencial completamente en los bordes. Va a ser 0 voltios y en uno de ellos va a ser 100 voltios. Muy importante, entre las tantas cosas que hay que tener cuidado y que se diferencian las ecuaciones parciales de las ordinarias, es que las ecuaciones diferenciales parciales dependen mucho son de las condiciones de frontera. En general no necesariamente dependen de las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son muy importantes en las ecuaciones diferenciales ordinarias, pero en las diferenciales parciales dependen mucho de las condiciones de frontera. Y eso también implica un poco o explica un poco su complejidad de estudio. Hay diferentes tipos de condiciones de frontera en las ecuaciones diferenciales parciales, como las condiciones de frontera de von Neumann, o las de Dirichlet, o las mixtas, que tienen que ver con si le ponemos valores específicos a la frontera, como estamos haciendo acá, o a las derivadas en las fronteras. En este caso lo más sencillo es una condición de Dirichlet. Y pues tenemos esto. Lo que queremos es que el potencial cumpla estas condiciones de frontera. Y la condición inicial pues no importa cuál es. Y lo que vamos a hacer es, dándole una condición inicial cualquiera, vamos a hacer evolucionar nuestro sistema hasta que alcance el equilibrio, hasta que ya no cambie, y obtengamos una ecuación, una solución que satisfaga estas condiciones de frontera. Por eso este método se llama relajación, porque lo que estamos haciendo es, de alguna manera, generar una regla de evolución que hace que nuestro sistema evolucione hasta que llegue a una solución estacionaria. Eso implica, por ejemplo, una dependencia con el tiempo. Y si hubiera dependencia con el tiempo, pues este método no es el que deberíamos utilizar. Bien, entonces este es nuestro problema. Queremos llegar a esta solución. Tenemos una malla, obviamente la vamos a discretizar. Y en diferentes puntos de esta malla vamos a asignar valores para el potencial. Y lo ideal es que al final obtengamos una solución como la que se ve acá. El potencial es una función de las dos variables. Si hacemos las líneas de nivel, vamos a obtener pues lo que vemos aquí debajo, que nos implica hacia dónde está disminuyendo el potencial. El campo eléctrico pues ya sabemos que es el gradiente del potencial, entonces el menos gradiente, entonces nos va a indicar que el campo eléctrico tiene que apuntar más o menos hacia la dirección que se incrementa Y y cosas de ese estilo. Este es nuestro objetivo. Queremos obtener esta solución.
Y para eso entonces tenemos que ver cuál es la solución que queremos resolver, cómo discretizarla, cómo implementarla y al final pues cómo graficar los resultados. Entonces la ecuación que queremos resolver es esta, la ecuación de Laplace y Poisson. Poisson es cuando tenemos una densidad, digamos, de carga. Laplace es cuando la densidad vale 0. Entonces este es el laplaciano de nuestra función en dos dimensiones. Queremos que en el caso de Laplace valga 0, en el caso de Poisson valga menos 4pi por rho. Esta es la ecuación diferencial que queremos resolver. El método que vamos a aplicar en este ejemplo es el método de diferencias finitas. Es básicamente la extensión de lo que ya hemos hecho en ecuaciones diferenciales ordinarias, que es cómo calcular la derivada haciendo una expansión en términos de la discretización. Allá en ecuaciones diferenciales ordinarias decíamos que la discretización era h, y entonces expandíamos alrededor de h o alrededor de delta t. Aquí es muy parecido, pero lo que expandimos es la derivada. Entonces, ¿cómo calcular esas derivadas? ¿Cómo podemos calcular esto discretamente en una malla? Entonces vamos a hacer la expansión. Lo que vamos a decir es, como son ecuaciones diferenciales parciales, ustedes saben que debemos mantener constante una variable y variamos la otra. Lo que vamos a decir es, bueno, vamos a expandir nuestra función u alrededor de x con parámetro de expansión delta de x. O sea, miren que esto es u a la derecha de x, porque le estamos sumando delta de x. Y pues esto va a ser igual a u en x, evaluado en x, y es una constante, entonces siempre va a ser la misma, más la derivada de u respecto a x evaluado multiplicado por delta de x, más la segunda derivada, la expansión de Taylor normal, delta de x al cuadrado, más unos términos de delta de x al cubo. Y ahora vamos a expandirla, pero a la izquierda, o sea, x menos delta de x. Delta de x sigue siendo chiquito, sigue siendo el mismo que arriba, en magnitud. Y ahora simplemente para las potencias impares nos van a aparecer unos signos menos. Bien, si ustedes miran esta relación, ustedes pueden aquí tratar de hacer trucos algebraicos para tratar de despejar la derivada que quieran. Por ejemplo, si quieren calcular la primera derivada, pues lo que haremos sería restar la ecuación de abajo de la de arriba, ¿cierto? Para que menos por menos nos dé más, esto se va a sumar, pero acá se van a cancelar las cosas. Y podríamos despejar la primera derivada. Como lo que estamos buscando es la segunda derivada, lo que queremos despejar es esto, entonces lo que vamos a hacer es sumarlas directamente. Y si las sumamos, se van a ir estos dos términos. Entonces al sumarla vamos a tener esto más esto es igual a 2 veces esto se va, más la segunda derivada multiplicada por delta de x al cuadrado. Y de esa manera podríamos despejar la aproximación para la segunda derivada. Y nos va a dar simplemente pues la función evaluada a la derecha, esta, más la función evaluada a la izquierda, menos 2 veces la función evaluada en el centro, digamos en el punto de expansión, todo dividido por delta de x al cuadrado. Aquí se nos fueron estas potencias de delta de x al cubo, ¿cierto? Y nos van a quedar entonces potencias de delta de x al cuadrado. Realmente como dividimos por delta de x al cuadrado, aquí tendría que haber el orden de delta de x al cuadrado. Entonces esta es una aproximación para la segunda derivada, ya la tenemos. Y miren que es en términos de el valor en mi punto actual, el valor a la derecha, el valor a la izquierda. Hacemos el mismo análisis para y tenemos una aproximación para la segunda derivada parcial respecto a y, manteniendo x constante. Y finalmente, para escribir esta ecuación, pues sumamos esas dos cosas y obtenemos esta gran ecuación que tenemos aquí abajo. Esta sería nuestra aproximación de la ecuación de Poisson utilizando métodos de diferencias finitas. ¿Dónde está la diferencia finita? Pues que estamos haciendo una discretización del espacio en términos de delta x y delta y. Eso implica por tanto que tenemos que pensar como en una malla que está discretizada en cuadritos de tamaño delta x y cuadrado y tamaño delta y pues en posiciones dentro de esta malla para poder identificar estos valores reales con posiciones dentro de la malla. Entonces lo que vamos a hacer es esto, tenemos nuestro espacio discretizado x, y, tenemos un punto y j que sería el x, y arbitrario, y tenemos puntos a la izquierda en x que es y menos 1 o y más 1, sería menos delta x más delta x, y también en términos de j, ¿no? Antes y después. Entonces lo que vamos a hacer es escribir esa ecuación que tenemos antes en términos de los índices y. Y pues esto es muy sencillo, porque bueno, esta es nuestra ecuación, vamos a suponer que el delta x y el delta y son iguales, lo vamos a llamar delta simplemente. Entonces si ustedes observan, originalmente tenemos esta expresión, y lo que nosotros queremos calcular es cuánto es el valor de mi función en el punto x, y.
Y si ustedes van a la ecuación que teníamos antes, aquí tenemos el valor de la función en x, y lo despejamos, pasamos esto a sumar, nos queda que u evaluado en x, y es igual a un cuarto pues de esta suma. Y miren que esta suma es muy diciente. Esta suma nos está diciendo es que el valor en x, y es igual al promedio de los valores vecinos más el término de fuente, porque esto es x a la derecha, x a la izquierda, y arriba, y abajo. Y con esto hemos hecho una estimación de x, y. Y esto también implica algo muy importante, y es que los valores del valor que tengo yo actualmente en el punto i, j, pues va a depender de mis vecinos, y por lo tanto, yo como me entero de cuánto valen las fronteras, pues haciendo una evolución sobre toda la malla para que la información que está en las fronteras se vaya propagando a través de mi red, de izquierda a derecha o arriba hacia abajo, como uno quiera. Pero después de hacer una sola propagación, pues no necesariamente todo el mundo quedó en su valor de equilibrio. Entonces tengo que hacer muchos pasos de esos, muchos pasos de este cálculo, muchos, teniendo en cuenta no sobreescribir las fronteras, para que al final yo llegue a un valor estacionario de x y y, de u en x, y. Y ese es el secreto del método de relajación. Pasen muchas veces haciendo esta evolución, y con eso ustedes en principio van a llegar a algo que converge y van a llegar a un valor final. Entonces, bueno, los valores de x reales van a ser simplemente donde empieza mi malla, más y veces el espaciamiento, igual para y. Tenemos una discretización de las mallas desde 0 hasta un n máximo que estamos tomando. Y pues si nuestra malla mide L, pues entonces el delta simplemente es L sobre el tamaño total menos 1. Entonces nuestra clave, nuestra función de evolución es esta que tenemos acá. U de i, j igual al promedio alrededor más los términos de las fuentes. En este caso particular que estamos haciendo acá, solamente vamos a hacer Laplace, o sea que la fuente no existe, vale 0. Bien, entonces esta es la ecuación principal que nos dice cómo es la evolución y cómo son los cálculos que debemos utilizar, que debemos calcular, cómo son las cosas que debemos medir, cómo son las cosas que tenemos que medir nosotros para poder calcular el valor específico en un punto de la malla y j. Esto es un método de relajación, por lo que ya les dije, uno inicialmente tiene valores arbitrarios en la malla, los que están fijos son los que puso en las fronteras, y luego simplemente lo que uno hace a través de esta ecuación que tenemos acá de relajación es pasar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo muchas veces para que esa información de la frontera se vaya propagando, y al final pues se llega a un valor estacionario. ¿Cuántos pasos hay que hacer? Pues depende del problema, depende de la complejidad de las fronteras, y eso lo tiene uno que medir. Una forma de saber cuándo parar es calcular cuánto es el valor que yo tenía antes, cuánto es el valor nuevo que me va a dar esta relajación, y si no está cambiando para todos los sitios en más del 1%, pues ya básicamente se relajó. Hay formas de acelerar esta convergencia, por ejemplo utilizando el método de Gauss-Seidel, y ya cuando los potenciales dependen del tiempo y cosas así, pues obviamente este método no sirve, porque este método no sirve para ecuaciones diferenciales que dependen del tiempo. Entonces ahí tendremos que utilizar Crank-Nicolson. Bien, entonces la tarea en este momento es cómo implementar este método de relajación de diferencias finitas para calcular la solución de esta ecuación diferencial parcial. Y pues vamos a empezar primero con las condiciones de frontera que se han puesto acá, pero luego va a ser muy fácil pasar a condiciones como estas y obtener soluciones como las que vemos aquí. Bien, entonces la primera tarea es, si queremos implementar este método, lo primero es pensar qué se necesita, ¿no? Como siempre. Entonces necesitamos, por ejemplo, definir como unas constantes, que son claramente el espaciamiento de la malla. Voy a aumentar un poquito esa fuente. El número de resolución, el número de intervalos, etcétera, ¿cierto? Necesitamos también una forma de modelar la matriz o la malla, esta discretización que tenemos acá. Y lo vamos a hacer utilizando pues un arreglo unidimensional de objetos, de números. No lo vamos a hacer bidimensional por varias razones. Primero, para mantener la complejidad del código más pequeña, pero también porque es mucho más eficiente hacerlo unidimensional, porque los datos quedan contiguos en memoria. Cuando uno lo hace con memoria dinámica en 2 dimensiones, tiene datos que no son contiguos en memoria, y eso es malo para el performance
de un código de estos. Obviamente tenemos que hacer alguna función que le dé condiciones iniciales a la malla. Entonces esta función lo que va a hacer es llenar la malla con algo, pero teniendo cuidado porque va a haber unas fronteras y esas fronteras deben ser manejadas de forma específica. Entonces para eso necesitamos otra funcióncita que calcule que llene las fronteras con el valor que nosotros queremos. Y también pues algo muy útil, imprimir los datos a un archivo para que lo podamos dibujar y ver si estamos haciendo las cosas bien. Entonces este código que está acá es un ejemplo pues que implementa lo anterior. Entonces primero miremos las constantes. Entonces tenemos una constante delta que sería el espaciamiento, le vamos a poner un valor 0.1, es arbitrario completamente para esta prueba. El valor del tamaño total de la malla pues va a ser este, es también completamente arbitrario. Y el número de datos pues lo vamos a poner así. Le ponemos simplemente un +1 para olvidarnos de los problemas de si la resolución no debía exactamente la de L, entonces debo poner más o menos. Digamos que vamos a hacer un poco descuidados y simplemente lo vamos a simplificar así. Este va a ser la estructura que va a modelar nuestra matriz, nuestra malla. Va a ser un vector de tipo que guarda números tipo double. Y lo vamos a llamar matrix. Esto es simplemente una construcción que nos permite decirle que en cualquier sitio donde pongamos matrix realmente queremos decir st vector double. Es para evitar escribir tanto código. Y pues tenemos nuestras tres funciones: initial conditions, boundary conditions y print. La idea ¿cuál es? La función main debería ser así bien cortitica. Primero declaramos nuestra matriz, le decimos que es de tamaño n por n, es un vector unidimensional pero igual, por eso tiene este tamaño n por n. Le decimos por favor ponga las condiciones iniciales, por favor ponga las boundary conditions, evolucione e imprima. Esa es como la estructura general de la función main, que debe ser bien sencillita. ¿Cómo sería entonces la función de condiciones iniciales? Pues en este caso vamos a hacer algo arbitrario. Vamos a recorrer la malla I, J. Esa es la forma de acceder a los índices I, J en un arreglo unidimensional. Como es matriz cuadrada, pues simplemente es I por n más J. Y lo vamos a inicializar en 1, no importa el valor inicial realmente. Esto es un valor completamente arbitrario. Un buen estudio implicaría que ustedes cambien esta condición inicial y vean si llegan a la misma condición final después de evolucionar. Y eso les daría un poco más de confianza sobre sus resultados. Bueno, esa es muy sencilla, ¿no? ¿Qué deberá hacer boundary conditions? Pues boundary conditions lo que tiene que hacer es identificar cuáles son las condiciones de frontera. Esta función es la más importante. La segunda más importante, la primera es evolve. Y va a colocar nuestras condiciones de frontera. Entonces volvamos aquí a la presentación. Miremos acá. Lo que yo quiero es que en los bordes, en 3 bordes, el potencial valga 0 y en 1 el potencial valga 100. Entonces, ¿cómo identificaríamos, por ejemplo, este primer borde? Acá. Entonces podríamos decir, en este caso, I vale 0, I denota el índice de X, I vale 0, pero J varía, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es fijar a I y variar a J. Y le vamos a decir que en ese punto nuestra matriz vale 100, exactamente el valor que tenemos acá. ¿Cómo identificamos, por ejemplo, esta línea que está aquí arriba? Pues en este caso, I ya no vale 0, sino que es el último, la última fila. Entonces en este caso I vale n-1, pero J varía. Entonces I lo fijamos en n-1 y lo que hacemos es variar J y le ponemos el valor de 0. Entonces ya está este en 100, ya está este en 0, faltarían estas dos. En estas dos lo que tenemos constantes a Y, o sea a J. Entonces J lo ponemos en 0 y variamos a X. J lo ponemos en 0 y variamos a X. Y le ponemos 0. Y acá también. J lo ponemos en n-1 y variamos a X. Y listo. Con esto quedaron nuestras condiciones de frontera bien aplicaditas. Al final, cuando imprimimos, pues imprimimos nuestra función. Te recibe la matriz por referencia para no hacer copias, pero constante porque no tiene que modificarla, e imprimimos. Entonces miren que estamos imprimiendo, estamos asumiendo que todo empieza en 0,0, entonces imprimimos I por delta, que es la coordenada de X, un espacio, J por delta, que es la coordenada Y, un espacio, y luego lo que vale nuestra matriz en ese punto. Esta forma de imprimir, así, nos facilita también poder graficar estos datos en GNUplot. Entonces vamos a ver cómo nos va con esto. Venimos acá, vamos a compilar. Esto no va a compilar, ¿no? Porque no tenemos la función evolve implementada todavía. Aquí la estamos llamando, pero la función evolve no existe.
a recompilar. Ya compiló, lo corremos y pues ahí están nuestros datos. Esto simplemente nos serviría a nosotros para verificar si estamos haciendo bien lo de las condiciones de frontera. Como ver matrices es difícil, pues por lo menos a mí me queda difícil verlas así de esos datos. Voy a redireccionar esto a un archivo y lo vamos a graficar. Como una superficie. Y ustedes aquí pueden ver que pues está bien, ¿no? Aquí al inicio vale 100 y en todos los otros lados vale 0. Nuestra funcioncita, si le hacemos un zoom, no se va a ver que es exactamente 0, sino que es 0 en los bordes y 1 en los demás, porque 1 fue lo que pusimos al inicio, en Initial Condition. Entonces pareciera estar bien. Aquí podemos jugar un poquito con cómo representar nuestra matriz. Esto se llama PM3D, esto es otra forma de ver a nuestra matricita. Uy, se me murió esto. Vamos a ver si sobrevive. Aquí lo estoy graficando en 2D, 3D. Vamos a ponerlo así. Y eso es como para ver el mapa bidimensional. ¿Okay? Bueno, entonces se ve como bien. Ahí está. No le voy a dar muchas vueltas para que no se ponga bravo y se vuelva a morir. Cerrar esto, no me interesa. Entonces bien, digamos que esto ya lo terminamos. Parece que está bien. Entonces vamos a marcar esto como hecho. Y vamos a seguir a la siguiente sección. En lo siguiente lo que quisiéramos es implementar la función evolve, que es la que va a hacer un pasito sobre toda la malla de evolución. O sea, va a hacer esto que está acá, este pasito. O sea, va a ir recorriendo todos los i's, todos los j's, y por cada uno de ellos va a ir diciendo, venga, su valor ahora va a ser este promedio de sus valores alrededor. Hay que tener mucho cuidado, porque si aquí simplemente barreamos ahí y a j arbitrariamente, pues vamos a sobreescribir las fronteras. Entonces esta función evolve debe tener conocimiento de quiénes son fronteras o no y tener cuidado en su evolución. Entonces la implementación pues es relativamente sencilla para este problema que tenemos acá. Y pues vamos a verla. Aquí esto es exactamente el mismo código que teníamos antes. Y aquí estamos evolucionando. Vamos a 3 veces, pero vamos a hacerlo solo una vez. Y evolve solamente evoluciona una vez. Entonces vamos a la función evolve. Aquí está. Entonces inicialmente, si yo la pongo así, esto es evolucionar. Varío i, varío j. Y miren, cada punto en mi matriz i, j va a ser simplemente mi matriz a la derecha, mi matriz a la izquierda, mi matriz arriba, mi matriz abajo sobre 4. Eso es exactamente escribir esto. Estamos haciendo Laplace, ¿no? Recuerden que esta parte de Poisson es 0. Es exactamente esto. Pero si lo dejamos así, miren que estamos variando sobre todos los elementos de la malla. Y por lo tanto, en este problema estaremos sobreescribiendo la frontera. Entonces lo que tenemos que tener cuidado es poner acá unos ifs. En este caso hay muchas maneras de hacerlo. En este caso es muy sencillo. Simplemente le decimos que tenga cuidado porque si estamos en la frontera, pues no haga nada. Haga un continuo. O sea, pase al siguiente paso. Entonces, si i vale 0, quiere decir que estamos en uno de los bordes, pues continuo. No haga lo que está aquí abajo. Si i vale n-1, si j vale 0, si j vale n-1. Son nuestras 4 fronteras para este problema que estamos haciendo. Y con esto estamos evitando precisamente que sobreescribamos las fronteras. Y pues ya está, no es más. Solo fue escribir esto y ya. ¿Cómo se comportará este código? Vamos a ver. Vamos a compilarlo. Lo vamos a correr. Y recuerden que aquí hemos hecho un pasito de evolución. Y cuando hacemos ese pasito de evolución, miren que ahora no es exactamente igual que antes, que era recto y caía, sino que evoluciona un tricito. Ahora como que se volvió un poquitico más suave. Vamos a ver si aquí salen las líneas de contorno. Aquí se alcanzan a ver un poquitico las líneas de contorno. Y pues esto ya está
indicándonos que parece que la evolución va bien. Entonces hagámoslo evolucionar un par de veces, 3 veces, y vamos a ver cómo cambia. Entonces recompilemos, pero no lo he exportado, un momento. Corramos esto y miren que ahora es un poquito más suave, ¿cierto? Si hacemos evolucionar esto muchas veces más, claramente esto nos va a dar mucho mejor. Y eso es un método de relajación. Estamos asumiendo que las cosas convergen, lo ponemos a evolucionar y pues nos va a dar más o menos similar, independiente de la condición inicial. Eso lo probamos más adelante. Entonces pues se ve muy bien. Lo único que nos quedaría sería pues que evolucione muchas veces, ¿no? Entonces pues simplemente lo que vamos a hacer es vamos a definir cuántos pasos de evolución. En este caso vamos a decir que 400 pasos, y vamos a hacer 400 veces la llamada a la función evolve, y eso es lo que va a hacer es evolucionar nuestro sistema. Y pues veamos qué nos da. Compilemos, corramos y miren, vamos a actualizar estos datos y miren cómo nos dio ahora. 400 pasos, esto se ve bastante bien. Tenemos ahí nuestras líneas de contorno, es lo que uno espera en la solución teórica de este problema. Tenemos una evolución suave, etcétera. O sea, esto ya es la solución. Esta es la solución pues de nuestro problema, que es una solución bastante suave. ¿Listo? Bien, este es un método de relajación. Con eso hemos terminado esta implementación. Vamos a guardarla. Y pues algo útil sería poder ver cómo va cambiando nuestro sistema en función del tiempo, para que visualmente tengamos una ayuda. Entonces este es un truquito, eso ya terminamos el tema, pero este es un truquito para saber cómo hacer animaciones en GnuPlot. GnuPlot les permite a ustedes escribir en una terminal que se llama GIF Animate. Y GIF Animate lo que hace es precisamente crear un GIF animado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir, nuestro código está botando los datos a la pantalla. Entonces lo que le vamos a decir al código es, mire, código, imprima por favor lo siguiente. Para que ustedes hagan una animación en GnuPlot les tocaría hacer algo así. Decirle como set terminal GIF Animate set out y le ponen el nombre anim.gif, animation.gif, como quieran. Luego tienen que empezar a hacer el plot de sus datos, ¿sí? Hacen el plot, hacen replot, y él va guardando. Cada plot es como un cuadro del GIF. Y al final terminan. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces miren que lo que vamos a hacer es decirle a nuestro código que imprima esta primera línea, luego que imprima esta otra línea, luego que empiece a mandar muchos plots con los datos que van pasando tiempo a tiempo en cada iteración, y luego al final que termine. Y así mágicamente nos va a aparecer una animación. Y eso es lo que hace este último código. Este último código tiene un par de funciones nuevas. Una que se llama init GnuPlot, que es la que imprime estas primeras líneas de set terminal GIF animate. Solo se hace una vez. Set out animation, ¿sí? Y otra que es plot GnuPlot. Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Entonces miren que en la evolución tenemos el init GnuPlot antes de empezar a evolucionar, y luego en cada paso de tiempo hacemos el plot GnuPlot. Vamos a ver qué hace init. Init es muy sencilla, simplemente le dice set contour para que tengamos las líneas de contorno, set terminal GIF animate y set output, ¿sí? Las líneas que pusimos acá. Y plot GnuPlot lo que le dice es, venga, GnuPlot, por favor, haga un splot de lo que sigue. Eso fue exactamente lo que estábamos usando anteriormente, pero le ponemos una clave. Le decimos que no hay un archivo de datos, porque vamos a evitar crear todo ese montón de archivos de datos. Le decimos es, mire, yo le voy a ir escribiendo los datos. Aquí llamo la función print, y cuando usted encuentre una E, acabe. Y con esto, estas tres líneas le están diciendo a GnuPlot, vamos a pitar con ese plot los datos que siguen, y cuando encuentre una E va a acabar. Y entonces yo al final le imprimo la E, él acaba, y ahí se creó el primer cuadro. Y esto lo hacemos en cada paso de tiempo. Aquí está la función main. Estamos llamándolo en cada paso de tiempo. Entonces miren, vamos a compilar este código. Esta es la versión 4. Si yo lo corro, lo voy a poner así. Miren que al principio aparecen las instrucciones
a GnuPlot, set contour, set terminal gif animate, set auto animation, y le decimos la primera vez que vamos a dibujar el primer cuadro. Entonces le decimos, mire GnuPlot, vamos a hacer un dibujo tridimensional con los datos que siguen y por favor pare cuando encuentre una E. Entonces aquí empiezan a aparecer los datos, aparecen. Vamos a ver si alcanzamos allá. No puedo bajar rápidamente esto. Y la idea es que tiene que aparecer una E, pero eso va a ser bien abajo y no puedo acelerar esto. Y va bajando, y va bajando, y va bajando, y va bajando, y va bajando. A ver. Carajo, espero que... Debe ser como 0.4 o algo, ¿no? Que es el límite en Y. Ya casi. Que no me vaya a pasar porque si lo embarro. Y ahí está la E. Esa E le dice a GnuPlot, pare acá, él grafica esos datos. Eso genera el primer cuadro y ahora vuelve a hacer un splot. Y eso es para la segunda evolución. Listo. Entonces lo que tenemos que hacer es, como nuestro código está botando esto a la pantalla, lo que vamos a hacer es enviárselo a GnuPlot. Se lo enviamos a GnuPlot. Ahora no aparece nada, GnuPlot está leyendo todas esas instrucciones y al final terminó el código y miren que aquí apareció una animacióncita llamada anim.gif y la vamos a abrir con un navegador y vamos a ver si todo sale bien. Aquí está abriéndose y ahí está nuestra animación de cómo es la evolución temporal de nuestro código de diferencias finitas. Entonces esto también lo pueden usar en muchos otros tipos de situaciones para hacer una visualización de la evolución de su sistema. Es bastante útil para uno saber si está haciéndolo bien o no. Listo, entonces con esto terminamos. ¿Cuál es la idea? Pues obviamente siempre hay algunos ejercicios como de práctica. Por ejemplo, podrían implementar otras condiciones de frontera, como la que vimos, o un círculo en la mitad o algo así. Implementar la ecuación de Poisson. Ver si pueden implementar el método de Gauss-Jordan de aceleración para que esto sea mucho más rápido. Y al final pues podrían, por ejemplo, generalizar este código para que pare cuando ustedes tengan una cierta precisión, les diga cuántos pasos hizo, etc. Y bueno, con esto terminamos la introducción a los métodos de relajación para solución de ecuaciones diferenciales parciales utilizando específicamente la ecuación de Laplace. Hasta pronto.